Continuando con la presentación del ingeniero zootecnista Hernández Meléndez, él va a hablar sobre los distintos sistemas de producción ovinos que hay en México. Entonces, ¿por qué los ovinos? ¿Por qué los ovinos? Yo sé que acá no tienen muy arraigada la producción ovina, ¿sí? Pero ¿por qué los ovinos? ¿Qué ventajas tienes? Tienen ovinos de lana, tienen un gran problema, estacionalidad, ¿sí? Su época de apareamiento es en una sola temporada, ¿sí? Cuando las horas luz empiezan a descender, ¿sí? Tiene que ver con el fotoperiodo. Entonces, ¿por qué los ovinos de pelo serían una opción? ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos que son pequeños rumiantes. Son pequeños rumiantes. Hay ovinos estacionales, que les mencioné, los de lana, pero los poliéstricos, que todo el año tienen actividad reproductiva. Los de pelo, los ovinos de pelo. Entonces, es una gran oportunidad. Al final de la charla vamos a ver una comparativa entre la producción ovina y la producción bovina, ¿sí? Obtenemos de ellos la carne y la leche. El sistema de producción ovino particularmente se da en extensivo. Algunos productores de sangre, por acá me he platicado con algunos que sí lo tienen en intensivo, para llevar a cabo esto. Primero tienes que fijarte bien, tener bien clara la mente. ¿Qué voy a producir? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cómo estoy ahorita? ¿Cómo me veo en 4 o 5 años? ¿Cuáles son mis expectativas? ¿Qué es lo que quiero hacer? Fíjate, ¿sí? ¿Cuál es tu objetivo de producción? ¿La venta de cordero finalizado? En México se estila que a los 40 kilos, en una edad promedio entre 5 y 6 meses, el ovino tiene que ser comercializado. Y ese es el tema de hoy. ¿Cómo lo vendo? Creo que esa es la cadena, el eslabón de la cadena que nos hace falta por ahí. Pero bueno, venta de corderos al destete, puede ser otro sistema de producción donde yo crío, gesto y al destete vendo los productos para que alguien los engorde, los finalice y los comercialice. Eso puede ser una cadena productiva, ¿sí? Los creadores que son ahora, que hay algunos por acá de sangre pura, es comercializar sangre. Muy caros, cuestan mucho, ¿sí? Entonces, parte de lo que decía, pero tenemos que tener la base, lo que más se adapte a esta situación. Representan un gran potencial los ovinos de pelo para lo que podemos hacer o lo que tenemos que hacer en este caso, ¿no? Representan una fuente de proteína a corto plazo, generar alimento, fuente de proteína a corto plazo, de origen animal, ¿sí? Más adelante vamos a ver de qué manera. Diversificar la producción animal, no monopolizarla, no tener únicamente un sistema de producción hacerlo por tradición, sino tenemos que buscar opciones en este sentido. Sin importar el ingreso del productor agropecuario. Entonces, el sistema de producción, la cadena productiva del ovino en México se da de la siguiente manera. Antes que entren al sistema de producción, al empadre, a todo esto, se da un flushing. Un flushing es agrupar y tratar de homogenizar los animales en el sistema de producción, donde primero tengo que separar, ¿sí? Separar las hembras que están vacías, las que voy a tratar, con los sementales que voy a utilizar. A esos tengo que darles un alimento, suplemento, complemento, ¿sí? Me va a tocar que tengo ovejas flacas, ovejas gordas. Para la reproducción tienen que estar en punto medio. Punto medio. La clasificación en ovinos es de 1 a 5, donde los ovinos deberían de tener una condición corporal de 3 a 3.5 para su reproducción, para que respondan a un tratamiento sanitario, a un manejo de la presencia del macho, a una alimentación, a un amamantamiento restringido, a la separación del cordero, etcétera, que respondan y que respondan bien, que cicle para que se puedan cargar, ¿no? Entonces, primero hago un flushing. Ese flushing tiene que conllevar un aspecto zoosanitario. Es el momento en el que vacuno, desparasito, vitamino, ¿sí? Para que se lleve a cabo, para no tener problemas o que no estresar al animal posteriormente en el empadre, ¿sí? Entonces, el sistema de producción de los ovinos inicia con el flushing, continúa con el empadre es el apareamiento entre el macho y la hembra, ¿sí? Posteriormente, la gestación, y de esta manera se va estructurando la cadena productiva del ovino, ¿sí? Vamos a hablar en parte de cada uno de ellos para poder llevar a cabo esta producción, pero esto es lo crítico siempre.
¿Qué hago con el animal finalizado? ¿Cómo le hago para venderlo? ¿De qué manera lo voy a comercializar? ¿Únicamente para eventos especiales? Que sé que por acá es lo que tenían en la Argentina, tanto el ovino como el caprino lo utilizaban nada más en ciertas fechas específicas, creo que me decían por ahí en Navidad, en algunas fiestas especiales que se tienen que llevar a cabo. Pero bueno, es parte de este sistema, ¿no? Tenemos que considerar la comercialización. Una vez que lo tengo finalizado, ¿cuándo lo voy a vender? ¿Qué tengo que hacer con eso? Un estudio de mercado. Tengo que hacer mi estudio de mercado. ¿Dónde lo voy a vender? ¿De la manera local, regional o nacional? ¿Por qué no pensar en grande? En exportar. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tengo que hacer. ¿Dónde, cuándo y cómo lo voy a vender? ¿Cuáles son las características que me pide el mercado? Las características de la canal. ¿Tengo plus o no tengo plus? Entonces, tenemos que hacer esta situación. Rodeo Vet, brindamos soluciones al productor ganadero con un servicio veterinario confiable. Aceptamos Mercado Pago y tarjeta tuya PYME Rural. Haz tu pedido por WhatsApp 3624 61 23 71. Continuando con la presentación, ahora el ingeniero zootecnista habla sobre la importancia de llevar inventarios y registros y también sobre los parámetros productivos a tener en cuenta a la hora de realizar la producción ovina y caprina. El sistema de producción caprino es más corto. Es más corto. Me puede quedar la lactancia, pero tengo que considerar estos factores. Únicamente, creo que acá también se comercializa el cabrito. No sé si el cabrito de leche o el cabrito engordado, ¿sí? Pero a una edad. ¿Aproximadamente qué edad se comercializa por acá? ¿Sí? 20 kilos, 20 por ahí, ¿no? Cuando lo engorda, pero normalmente es de leche. Ok, muy bien, perfecto. Entonces, es aquí la comercialización, ¿sí? ¿Qué ganancia me va a quedar? La leche, para poder trabajar, poder hacer más, una vez que lo esteto. Sin embargo, tenemos algunos trabajos que hemos hecho por ahí y las principales razas que se producen en México para la leche, por ejemplo, son la Alpindan, Anglo-Nubia y Saanen. Particularmente he dirigido algunos proyectos con apoyos gubernamentales de la raza Saanen, donde equipamos, capacitamos y fortalecemos el sistema de producción para la producción de leche particularmente, ¿sí? Para la carne únicamente, como bien lo mencionó para acá el médico veterinario Manuel, la criolla es la base, la criolla es la base, resistente, ¿sí? Y lo vamos a cruzar básicamente con la Boer. Con la Boer, que es la más cárnica, ahí tenemos unos ejemplares hermosos, ¿sí? Que nos van a transmitir esa genética o esa calidad de la carne que podemos tener por ahí. En cuestión de ovinos, los de pelo, no sé si los conozcan por acá, pero los Peligüey, Black Belly, panza negra o el barbado negro, que se conoce, San Croix, Catadín y el Dorper. Ahí tenemos unos ejemplares Dorper, hermosos, ¿no? Pero muy pesados. Ventajas y desventajas, vamos a hablar más adelante de esta situación. Algunas razas las utilizamos para fase terminal o lo que va a abastecer el mercado, porque quiero que me dé animales pesados, ¿sí? En corto tiempo. Entonces tengo que hacer las cruzas con algunos de lana, pero los de lana, sinceramente, la región donde estoy, lo que les comenté al principio, tratan de sobrevivir en lugar de producir, ¿sí? Entonces son estacionales también. El macho también tiene cierta estacionalidad o la producción de espermatozoides que tiene por ahí. Entonces, tenemos que considerar bien estos factores. ¿Qué tienen que hacer ustedes, jóvenes? Tienen que considerar 5 aspectos importantes en cualquier sistema de producción. En cualquier sistema de producción, ¿sí? Primero, antes que nada de comprar o de decir que voy a ser ovinocultor, que voy a ser caprinocultor, tengo que conocer cómo se comporta el animal, qué necesidades tiene, qué come, qué aprovecha mejor que ¿sí? ¿Cómo le llaman a eso? Allá le llamamos manejo, conocer en general. ¿Cómo tengo que manejar a esta especie? El manejo de la raza, de la especie, del sistema de producción.
¿Sí? Eso es muy importante. La alimentación sobre todo, pero la sanidad. Si un animal está sano, come. Si está enfermo, no va a comer. Entonces tengo que ver el factor de sanidad, ¿sí? Y definirlo muy bien. Establecer muy bien mis programas zoosanitarios que voy a tener a lo largo de la producción. Qué vacuno, qué no vacuno, qué suministro, qué minerales, etcétera, ¿sí? La alimentación es diferente a la nutrición, jóvenes. La alimentación es muy diferente a la nutrición. Los animales pueden comer, pero no se nutren, no ganan peso. Tenemos que considerar esos factores importantes a considerar, ¿no? La genética y la reproducción, importante, importantísima. Sin la reproducción que la trae un macho sobresaliente, con una hembra criolla si quieren o con lo que sea, no va a haber producción. Entonces son los 5 pilares que ustedes deben de considerar en cualquier sistema de producción que ustedes me digan. ¿Sí? De ahí partimos. Normalmente los animales, los caprinos, andan en estas tierras, lo vemos por ahí, comunidades, no sé, allá le llamamos ejido a una comunidad rural que se agrupa por cierto número de poblaciones y su actividad es básicamente esto, ¿no? La cadena productiva prioritaria es esa, pastoreo de superficies ejidales, calidad del forraje y disponibilidad estacional es escasa. La deficiencia o nula complementación, ¿sí? No complementan. Si acaso le ofrecen sal en grano, ¿sí? Entonces, pero la sal en grano también es un alimentante para la alimentación. Entonces, tenemos que considerar estos factores. Importancia. ¿Qué es lo importante? Y esto yo creo es el talón de Aquiles. Talón de Aquiles le decimos por allá, ¿no? Cuando batallamos bastante. Tengo que tener registros. Registros. ¿Qué tengo? ¿Cómo lo tengo? ¿Y en qué condiciones lo tengo? ¿Cuántas hembras tengo? ¿Cuántos machos? ¿Cuántos? De esas hembras, ¿cuáles están gestantes? ¿Cuántas están paridas? ¿Cuántos corderos tengo? ¿Cuántos cabritos tengo? Registros productivos, ¿sí? Cada animal debe tener su acta de nacimiento como la tenemos nosotros. Fecha de nacimiento, para estimar cuándo va a entrar la pubertad, cuándo se va a producir todo esto y demás, ¿sí? Número de hembras, ¿qué clasificación de hembras? Número de cuáles están gestantes, cuáles están paridas o lactantes, ¿sí? Los sementales, ¿cuántos tengo en realidad? ¿Cumplo o pueden cubrir las hembras que tengo? Eso es una limitante también. Si nomás tengo un semental y tengo un número de hembras considerables y que no me alcanzan a cubrir, porque un animal cuando entra en celo anda atrás de la hembra, el semental anda atrás de la hembra que está en celo. Así entre otra hembra en celo, él va a seguir con ella. Se va a ignorar de la otra. ¿Sí? ¿Y qué va a suceder? Otro ciclo productivo, otro ciclo reproductivo, pérdida de tiempo. Pérdida de tiempo que se traduce en alimentar ese animal 17 o 21 días más. ¿Sí? Alimentarlo más. Costo. Nos cuesta a la producción. Entonces, tenemos que considerar cuántos corderos tengo destetado y cuántos corderos tengo en engorda. Estos son los inventarios. Pero ahora, ¿cuáles van a ser tus parámetros productivos? Yo decidí ser ovinocultor o caprinocultor. ¿Quién me va a decir si estoy haciéndolo bien o mal? Yo mismo. No, tengo que pensarlo, ¿no? Tengo que pensarlo en esta situación. Para eso es importante considerar cuáles son mis parámetros productivos. ¿Cómo está el intervalo entre parto? El intervalo entre parto es desde que un animal pare hasta que vuelve a parir. ¿Cuánto tiempo transcurre? ¿Sí? Hay intervalos entre parto muy amplios. Se van a 2 años. En muchas ocasiones, sobre todo por la estacionalidad. ¿Sí? Entonces, tenemos que valernos de las tecnologías, de las herramientas, de los conocimientos para cortar eso. ¿Sí? Aparte de los anestros, que pueden ser por enfermedad nutricional o de manejo, por el amamantamiento, ¿sí? El anestro que pueda presentar el animal, por esos factores principales. Entonces, tenemos que considerar esto. Otro de los parámetros productivos que puede tener, el tipo de parto. Hablando de los ovinos de pelo, son partos múltiples. Hablando de los ovinos de lana, es parto sencillo. El Dorper, parto sencillo. ¿Sí? ¿Qué tipo de parto? ¿Qué tan productivo estoy siendo? ¿Sí? ¿Es necesario hacer una cruza con algo para que me paran más de 2 individuos en cada evento? Eso es lo que debo de considerar, ¿no? La ganancia predestete se da debido a la producción de leche que tenga la
la madre. ¿Sí? En ocasiones tienen 2 corderos, 3 o hasta 4. Cabritos también, los ovinos de pelo. Lo regular son 2, lo normal son 2. ¿Sí? Los ovinos de pelo. En este caso, hablando de las razas que yo les dije, ¿sí? Peligüey, Black Belly, Catadín, etc. ¿Sí? Normalmente son 2, pero no, pueden parir 4 o puede parir 1. ¿Sí? Pero, ¿cuál es mi ganancia de peso? La madre tiene habilidad materna. La habilidad materna se mide por la protección hacia sus crías, pero también por la producción de leche. ¿Sí? Entonces debo considerar eso. En realidad está produciendo la leche para mantener 1, 2 o 3 hijos de ella. Eso es lo que tengo que considerar. Y la producción de leche está en base a la alimentación que esté comiendo el animal. Entonces debemos de considerar varias cosas, ¿no? Peso al destete. Fijarme realmente cuándo y cómo voy a destetar. ¿A la edad o al peso? Lo primero que llegue. No esperarme a que pase uno o que se junten los dos. Lo primero que llegue, el peso o el destete. El peso o el destete. Es la manera de producir que tenemos nosotros allá. Y una vez que lo desteto, pues lo voy a engordar. ¿Sí? En este caso de los ovinos. Los caprinos, ahí los comercializo. ¿Sí? Los ovinos tienen que tener una conversión o eficiencia alimenticia. ¿Cuánto come, cuánto gana? Diaria, ganancia diaria de peso. ¿Pero qué come? ¿Come forrajes toscos? ¿Forrajes de mala calidad? ¿Forrajes de buena calidad? ¿Suplementan, complementan? ¿Dan un complemento? Los suplementos o complementos pueden ser de 3 tipos: energético, mineral y proteico. Tenemos que considerar eso. ¿Cuál animal requiere qué? Clasificarlo muy bien, porque si no es tirar el dinero. ¿Sí? Entonces, estos parámetros son los que me van a decir a mí si lo estoy haciendo bien o mal. Al final me van a evaluar con lo que produzca. ¿Cuánto tiempo me va a llevar a producir? Ahí están los parámetros. Pero para eso tengo que tener registros, anotar datos. Y sinceramente, en México batallo mucho con los productores. Es que anóteme cuándo me parió, cuántos tuvo, 1, 2, pesó los individuos que nacieron, peso al nacimiento. Pues no, es que parió en el monte, parió allá, y pues afortunadamente lo que todo productor hace normalmente, ¿no? Que suelta uno con la venia de Dios, decimos por ahí, que regresen 2 o más individuos. Suelta una hembra y que regrese con 2 o 3 individuos, ¿no? Entonces, pero no tenemos datos, no tenemos registros. Los empadres son empadres continuos, donde no tengo el registro cuál animal entró en celo. No tengo el dato hasta que ya está muy cargada, que está obrando, me doy cuenta que estaba preñada. ¿Sí? Y yo le estoy dando un alimento de mala calidad, tanto al inicio como al final de la gestación. ¿Sí? El inicio es muy importante, la alimentación, para la cuestión de la implantación de los embriones o del embrión que pueda tener. Al final, el máximo desarrollo fetal y que tenga energía, que esté en buenas condiciones para el parto, que no tenga problemas al parto, que no sea un parto distóxico. Entonces tenemos que considerar muchos factores de este tipo. Antes de ir a la pausa, les comento que en las próximas ediciones vamos a ver las otras presentaciones que se realizaron en el primer seminario de producción ovina y caprina del Norte Grande. Ahora sí, vayamos a la pausa.